bendecido. Para bendecir fui creado, para bendecir como las estrellas, lo multiplicarás como la arena del mar, se extenderá. Tome su lugar allí donde está con ese mismo gozo. Ay, papá, yo soy como hoy. Ay, ay, ay. Mire que si no nos embochinchamos aquí, nos agarra. Pero después de la enseñanza, bochinchamos. Pero en la presencia de Dios, bien sabroso. Aleluya. Hoy se rompe un poco el protocolo, pero no hay problema. Este servicio es de Dios. Este servicio es del Espíritu. Así que no se preocupe por la canción. Oye, como que faltó una canción. No se preocupe. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora bajo el sol. Y esta semana hemos estado hablando todo este mes. Ya pueden ir bajando los niños, sí, correcto. Vamos a darle un tiempo acá a los pequeñitos que bajen. Y mientras tanto conversamos que esta semana, este mes, hemos estado hablando acerca de ¿qué? Fuego de Dios. Yo le voy a invitar a que si usted está sentado en la parte de atrás y tiene puestos adelante, desocupado, pueda acercarse si usted quiere hacerlo, ¿sí? Si usted me quiere acompañar, acérquese. Y gracias a los que me están acompañando, gracias por moverse. Qué bueno cuando nos podemos acercar, estamos todos juntitos, estamos todos unánimes, en un mismo ánimo, en un mismo corazón, en un mismo sentir. Aleluya. Dios está aquí. Eso es claro, Dios está aquí. Y hoy quiero tomar un texto que está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Y ese va a ser el título de esta enseñanza. Va a ser un texto que es el título a la vez de la enseñanza. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, si usted lee antes y después se va a notar, se va a dar cuenta que Pablo se está despidiendo, ¿verdad? O está mandando saludos finales a un grupo de personas. Recuerde que en aquel entonces no había WhatsApp, sino que se escribían cartas. Y entonces en esas cartas ellos enviaban saludos y mandaban algunas recomendaciones. Y dentro de todas las recomendaciones, pues le estaban hablando allí: mira, guárdense del pecado, procuren hacer esto, no hagan esto otro. Y así le va dando muchas recomendaciones a la iglesia de Tesalónica. Pero dentro de esas recomendaciones, en el versículo 19 está esta recomendación del apóstol Pablo. Dice, léalo conmigo a la cuenta de 3, 1, 2, 3. No apaguen al Espíritu Santo. Dile a 2 a 3 a tu alrededor: no apagues al Espíritu Santo. No, pero dígaselo con convicción. Lo digo así como, bueno, no apague. Voltéese a 2 a 3 y dile: mira, no apague. Así como cuando le vas a decir: no apagues el televisor, que está en el mejor momento. Bueno, de la misma forma le vas a decir: no apagues al Espíritu Santo. ¿Estamos preparados para lo que Dios nos quiere dar hoy? Ya la semana pasada mi esposa dio una enseñanza poderosa acerca del fuego de Dios. Y espero haya quedado bien claro que Dios no tiene fuego. ¿Por qué Dios no tiene fuego? Porque Él es fuego consumidor. También mi esposa nos hablaba acerca de personas que encendían un fuego extraño, un fuego raro, un fuego que no era el de Dios, ¿sí? Así que dile a 2 a 3 a tu alrededor, dile: pendiente con un fuego raro, un fuego extraño.
Y había ese fuego extraño. Pero entonces ya nos queda claro que el fuego es la presencia del Espíritu Santo que nos mantiene ardiendo, esperando la segunda venida, esperando que Cristo venga por nosotros. Eso es el fuego de Dios. Es algo que no te puedo explicar, es algo que está dentro, que tú no entiendes por qué, pero tú dices: yo quiero ir a la iglesia, no sé por qué, pero yo quiero orar, no sé por qué, pero me levanto a las 3 de la mañana sin sueño, no sé por qué, pero tengo el deseo. Hablan de ayuno y no tengo ni la menor idea de qué es eso, pero yo quiero. Dicen vigilia y no tengo ni la menor idea de qué es, pero yo quiero. Necesito leer la palabra. ¿Por qué no entiendo la palabra? Y hay una preocupación por entenderla. Ese es el fuego de Dios. Ese es el fuego de Dios que nos mantiene ardiendo, esperando la segunda venida, esperando que un día Cristo venga y todo ojo le verá. Sin embargo, esta enseñanza está relacionada con nuestra responsabilidad. Dígale a su vecino: es nuestra responsabilidad mantener ese fuego, mantener ese avivamiento dentro de nosotros. Pablo no le dice a los de Tesalónica: no apaguen el fuego, no apaguen al Espíritu, no, porque el Espíritu Santo deja de ser Dios. Si el fuego se apaga en usted, Dios sigue siendo Dios. Los que perdemos la imagen de Dios somos nosotros cuando el fuego se nos apaga, cuando el Espíritu Santo se apaga dentro de nosotros. Así que dile otra vez a 2 a 3 a tu alrededor: no apagues al Espíritu Santo, no apagues al Espíritu Santo. Y enseñando en cuanto a esto, quiero aclarar muchas cosas. Quiero aclarar que nosotros, los que estamos aquí reunidos en Bendecidos para Bendecir, en esta iglesia hermosa que a Dios le ha placido mantener acá en Santa Ana, acá en Maracay, todos los que estamos acá pertenecemos a una iglesia que es pentecostal. Nosotros somos pentecostales. Y ya le vi la cara a muchos como que ¿qué pasó ahí? Y eso es lo que quiero aclarar hoy. Vamos a explicar por qué Bendecidos para Bendecir es una iglesia pentecostal. Pentecostés es un estallido del alma, no un adorno del cuerpo. Es un fuego que arde en tu interior. No tiene nada que ver con la ropa. Dígale a su vecino: Pentecostés no tiene nada que ver con la ropa. Es un fuego del corazón. Es un fuego interno. ¿Habrá alguien aquí que está encendido? Como que poquita gente está encendida. ¿Habrá alguien aquí encendido? Mucho mejor. Eso es Pentecostés. Es un fuego, es una llama interna. Fíjense que al principio esta palabra pentecostal hacía referencia a 5 sacos. Sin embargo, por el uso, recuerden que la lengua del castellano, el español, se actualiza gracias al organismo de la Real Academia Española, y se ha incorporado la palabra pentecostal como un adjetivo. Ahora pentecostal es un adjetivo que apunta directamente a un evento. Ese evento es el Pentecostés. Y por ese evento es que nosotros somos pentecostales. Así que vamos a ver el origen de esta palabra. Esta palabra pentecostal viene de la fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas es una de las 3 fiestas que Dios instauró para Israel. Bien. Pero no piense usted en las fiestas de Dios como en la fiesta que nosotros hacemos. No tiene nada que ver.
Las fiestas bíblicas, créanme que eran tremendos rumbones. Las fiestas que Dios mandaba hacer, que Dios ordenaba hacer, eran fiestas que no duraban un día. Nosotros celebramos una boda, se acabó la boda, calabaza, calabaza, alguien para su casa, de pronto, ¿verdad? Se quedan hasta altas horas de la madrugada, pero después cada quien a su casa. Las fiestas judías no. En las fiestas judías se iban a dormir y al otro día que siga la rumba. Que siga esa rumba. Tremendo. Y una fiesta judía podía durar durante varias semanas, meses aún. Y una de esas fiestas es la Pascua. Dios le ordenó a todo Israel en la Pascua, reúnanse. Por eso hasta el día de hoy celebran la Pascua los judíos. Y usted puede ir, usted y yo podemos ir a una Pascua, pero Jerusalén se abarrota de gente, porque todos los judíos alrededor del mundo y los turistas también van a ver esa enorme fiesta llamada la Pascua. Pero terminada la Pascua, que era la primera cosecha, la Pascua celebraba las primeras cosechas, los judíos tenían la costumbre de contar 7 semanas. ¿Por qué? Porque así lo dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 16, versos 9 y 10. Tenían la costumbre, después de esa primera recolecta, contaban entonces 7 semanas. ¿Cuántos días tiene una semana? Y si multiplica 7 por 7, 49. Dios le ordenó a Israel: en el día 50 ustedes me van a hacer una fiesta. Y la palabra que se usa para 50 es Pentecostés. Así comenzó la fiesta del Pentecostés, o la fiesta del día 50, o la fiesta después de las 7 semanas, o la fiesta después de los 49 días. Comenzó o se instauró en Israel lo que hoy conocemos en griego el Pentecostés. Resulta ser que de ahí es donde nace la palabra. Se dio cuenta que no tiene nada que ver con indumentaria, que no tiene nada que ver con una forma de vestir, tiene que ver con una celebración, tiene que ver con algo especial, con una fiesta para Dios. Lo tremendo es que Jesús comienza a decirle a sus discípulos, mientras caminaba sobre la tierra, recuerde que Jesús era judío, así que Jesús celebraba las fiestas. Y él le comienza a decir a los discípulos: me van a entregar, voy a morir, pero no se preocupen, no estarán solos. Sobre ustedes vendrá el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Y les comienza a hablar sobre un fulano Espíritu Santo. Les comienza a hablar sobre un fulano abogado, que él no los dejaría solos, sino que les revelaría todas las cosas. Y donde él esté, yo estaré. ¡Wow! ¡Qué cosa tan extraña! Comienza a hablar Jesús, comienza a hablar de su muerte, comienza a hablar de su resurrección, comienza a hablar de que dejaría a alguien más. Lo tremendo y la exactitud bíblica es que la Pascua que celebró Israel fue la crucifixión del Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Un día durante la Pascua, Cristo es asesinado por todos los judíos. Ya usted conoce la forma como fue asesinado en una cruz, de la forma más deplorable, y allí muere. Pero los discípulos se quedaron con esa idea: viene algo más, vendrá el Espíritu Santo. Para buena noticia, al tercer día, ¿qué pasó? Al tercer día, ¿qué pasó? Jesús resucita. Comienzan a verlo: wow, Jesucristo, wow, eres tú y tal.
comienza Jesús a enseñarle durante una cantidad de días. Incluso agarra a los discípulos y les dice, no sé si alguien lo ha leído, reciban al Espíritu Santo. ¿Alguien lo ha leído? Cuando Jesucristo sopla al Espíritu Santo y dice, reciban al Espíritu Santo. De ahí es que algunos predicadores que usted los ve que, ¿verdad? Le soplan a la gente. Y así le dice, dijo Jesús, reciban al Espíritu Santo. Lo curioso es que les dice de esta manera, pero en Hechos 1, versículo 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces aquí queda una diatriba, ¿estaba o no estaba el Espíritu Santo sobre los discípulos en ese momento? ¿Será que cuando Jesús sopló sí les dio el Espíritu Santo o les dio una idea de lo que sería cuando venga el Espíritu Santo? Una señal de lo que sería cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Estaba o no estaba el Espíritu Santo sobre ellos? Lo tremendo de todo esto es que llega en Hechos capítulo 2, en el versículo 1 dice, cuando llegó el día, es decir, que ese era el día 50 después de la Pascua. Estamos aquí, estamos orientados en el tiempo. Ya habían pasado las 7 semanas y estaban en el día 50. Y mientras todo Israel estaba haciendo lo que tenían que hacer para celebrar, ¿verdad? La fiesta de las semanas, y estaba preparándose allí, había un grupo de personas que estaban todos unánimes. Diga conmigo, todos juntos, con un mismo ánimo. No era que uno estaba, yo creo que Dios nos engañó, yo creo que Jesús nos mintió, creo que no nos va a dar nada de ese Espíritu Santo. No, todos estaban unidos en un mismo ánimo. Es decir, todos estaban, quizás yo me los puedo imaginar, todos agarrados de las manos de pronto, ¿verdad? Orando, Padre, danos al Espíritu Santo, danos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo les había dicho que recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y estaban allí, Señor, danos al Espíritu Santo, danos al Espíritu Santo. Y el día 50, ¿qué pasó? ¿Qué dice la Biblia? El día de Pentecostés, ¿qué sucedió? Descendió sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó sobre ellos? A ver, ¿quién ha leído la historia? ¿Quién me puede decir? Recibieron lenguas como de fuego, ¿cierto? Y empezaron a hablar en otros idiomas y alababan a Dios en otros idiomas como el Espíritu le daba que hablase a cada uno, ¿sí o no? Pero no solo eso, después de allí, todos los que salieron de ese lugar estaban llenos del power, llenos del poder. Y comenzaron a orar por los enfermos. ¿Y sabes qué pasaba? Los enfermos se sanaban. No tenían temor a los endemoniados, porque oraban por los endemoniados y eran libres. Oraban. Wow, mira, esta persona tiene una enfermedad. Y estaban unánimes en un mismo corazón, en un mismo sentir. Dice la Biblia que tenían todas las cosas en común. Pero dígale a su vecino, eso no quedó allí. Gracias a esa teoría de que Jesús primero sopló el Espíritu Santo y después en Pentecostés descendió el Espíritu Santo con poder, es que se ha creado la teología del segundo toque. Ser pentecostal no es usar una indumentaria exterior, es creer que el Espíritu Santo al día de hoy me puede llenar como lo hizo en Hechos capítulo 2. Y yo puedo hablar en lenguas. Y yo puedo orar por los enfermos. Y yo puedo orar por los endemoniados.
porque ese mismo fuego sigue vigente. Dígale eso a su vecino, el fuego sigue vigente. Pero no quedó allí, no se quedó todo en Hechos capítulo 2. Dios les había prometido que recibirían poder cuando llegara el Espíritu Santo sobre ellos y serían testigos en Jerusalén primeramente, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Y escuche bien, eso que está escrito en Hechos capítulo 2 ocurrió en Jerusalén, en Judea. Ocurrió en Jerusalén. Y después de allí comenzaron a ocurrir todos estos milagros, comenzaron a ocurrir todas estas cosas. Ya ellos no predicaban la ley de Moisés, sino que predicaban la gracia de un fulano Cristo que había pasado por la tierra, que había muerto y al tercer día había resucitado, había prometido que no nos dejaría solos, y a ese es el que comenzaron a predicar los apóstoles. Y predicando en Judea, predicando allí en Jerusalén, se comenzó a correr la voz. ¡Wow! Mira que allá que los vecinos, supongamos que aquí está el avivamiento prendido, yo creo que así es. En Colombia comienzan a decir, mira que allá en Maracay la cosa está prendida, en Aragua. No, y están pasando cosas. Dios está usando a los niños, y está usando a los jóvenes, y está usando a los adultos. Y hay un avivamiento en las danzas, y en la música, y en el sonido, y hay un avivamiento en todo sentido. ¿Y qué hacían los de Samaria, que estaban allí con frontera con Jerusalén? ¿Qué hacían? Iban a ver y a escuchar de quién es eso, cuál es ese nuevo mensaje. Ya no hablan de Moisés y de guardar la Torá y de todas estas leyes, etcétera, etcétera, sino que ahora hablan de un Jesús. El Jesús, sí, el Jesús muy famoso que todos conocen. Comenzaron a hablar entonces de Cristo, comenzaron a hablar de Jesucristo, y allí empezó a correrse la voz. Y en Samaria se abrió una pequeña célula en una casa donde se reunían personas a hablar de Cristo. Pero un día le dijeron a los apóstoles, en ese momento estaba Pedro, Juan, imagínense, nada más y nada menos. Estaban todos allí, los primeros apóstoles, y le dicen, apóstoles, en Samaria hay una célula y eso está creciendo, eso está grande. La gente se está convirtiendo, están creyendo en Jesucristo. Y los apóstoles dijeron, yo voy a ir. Y fueron. Una cosa es echarse un viaje en estos días, porque usted se va en autobús, en avión, ¿verdad? Que aunque igual es un viaje largo, pero imagínese viajar en carreta, hermano. Imagínese viajar en caballo. Dios mío, santo de la gloria, sin carreteras, sin teléfonos celulares. Ay, Dios mío, ¿quién me va a esperar del otro lado? ¿A dónde voy a llegar? Dios. Usted se puede imaginar. Pero sin embargo los apóstoles dijeron, porque amamos a Cristo, vamos a ir hasta Colombia, vamos a ir hasta otros países, no importa, así tengamos que ir caminando, pero predicaremos a Cristo. Y se fueron los apóstoles encendidos allá, y ve la célula, y la célula era algo así como bendecidos para bendecir y tal, ¿verdad? Estábamos todos reunidos y tal, y llega el apóstol y dice, wow, qué bueno, ¿han recibido el Espíritu Santo? Y todos dijeron, ¿el Espíritu Santo? Yo no conozco a ese señor, no sé quién es ese señor. ¿No conocen al Espíritu Santo? Levanten su mano, dice Pedro, y les empezaron a imponer las manos. ¿Y sabes qué pasó? Hechos 2 se volvió a repetir en Hechos capítulo 8, se vuelve a repetir Hechos 2. Desciende el Espíritu Santo sobre Samaria, sobre los samaritanos. Acuérdense que judíos y samaritanos no se llevaban muy bien. Y entre los samaritanos
descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua y comenzaron a sanar a los enfermos, comenzaron a liberar a los cautivos, comenzó un avivar. Y se empezó a correr la voz, mira que lo que estaba pasando en Jerusalén ahora está pasando en Samaria. ¿Cómo va a ser eso posible? Lo tremendo es que había un hombre piadoso, dice la Biblia, llamado Cornelio. No era gentil, no era judío, ni tampoco era samaritano, era un gentil, era un romano. Pero dice la Biblia que era un hombre que, a pesar de que era romano, era un hombre piadoso. Era un hombre que contribuía para que el nombre de Dios fuese exaltado. Lo tremendo de todo esto es que aquel hombre romano está orando y recibe la visión. Recibe una visión. Y en la visión recibe exactamente la instrucción de lo que debe hacer. Búscate a este hombre que se encuentra en tal sitio. Y mandaron a buscar nada más y nada menos que al apóstol Pedro. En el mismo momento, el apóstol Pedro estaba montado en una azotea, orando al Señor. Padre, yo quiero ver tu gloria. No sé, aquí yo improvisando, imaginándomelo. Yo quiero ver, Yeshua, ¿verdad? Y hablando con Dios. Y de repente recibe una visión. ¿Cuál era la visión? ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo ha leído? Unos animales, ¿cierto? Que bajaron porque él estaba en ayuno. Y le dijo, mata. Y Pedro, como buen judío, dijo, no, yo soy santo, santo. Oh, aleluya. Yo no me voy a comer eso inmundo. Ahí hay un cochino, un poco de animales inmundos. No, yo no voy a comer eso tan sabroso, ¿verdad? Pero yo soy santo y no me voy a comer eso. No, por favor. ¿Y Dios qué le dijo? No llames inmundo a lo que yo he santificado. Y esa visión la tuvo 3 veces en el mismo momento. Y lo tremendo, que aún así Dios le tuvo que decir, mira, ¿sabes qué, Pedro? Ya te lo he dicho 3 veces y no me estás comprendiendo la idea. Van a llegar unos tipos, van a tocar la puerta y usted, prepárese que usted se va con ellos. Porque Pedro era un poquito, sí, bendecido. Era bendecido para bendecir. Entonces Pedro fue y llega. ¿Qué hago yo con estos gentiles? Llega a la casa del romano, entre los gentiles, ¿verdad? Esos gentiles inmundos. Uy, Señor, reprenda al diablo. Y llegó a la casa y le dice Cornelio, mira, yo te mandé a buscar porque se me apareció un ángel y me dijo que te fuera a buscar. Ok, bueno, si estoy aquí, me mandaron a llamar. Si Dios me dijo que viniera, vamos a orar por esta gente. Y un grupo de gentiles estaban reunidos. O sea, cuando digo gentiles, estoy diciendo gente no judía ni samaritana, que no pertenecía a Israel. Entonces, mientras están reunidos todos los gentiles, comenzó Pedro a orar. ¿Y sabes qué pasó? Se repitió Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo llenó a los gentiles, a los que no eran judíos ni israelitas. Llenó el Espíritu Santo a los gentiles y empezaron a hablar en otras lenguas. Comenzaron a llorar, comenzaron a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos, a pesar de que no eran judíos. Y se cumplió la palabra de Dios. Y me seréis testigo en Judea, Hechos capítulo 2. En Samaria, Hechos capítulo 8, y hasta lo último de la tierra. De Hechos capítulo 10 en adelante, arranca hasta lo último de la tierra. Y tanto ha sido que hoy, en el 2026, en Maracay, Venezuela, bien lejos de Israel, hoy estamos predicando que el Espíritu Santo puede descender sobre ti.
que no apagues el fuego, que no apagues al Espíritu, que no apagues al Espíritu Santo. Allá arriba, no apagues al Espíritu Santo, no apagues al Espíritu Santo. Pero dile a tu vecino, eso no quedó allí. Si usted sigue leyendo la Biblia, se va a dar cuenta que los apóstoles se echaban esos maratones de viaje para predicar a Cristo. Se echaban viajes maratónicos, aún poniendo su vida en riesgo, en peligro, en naufragio, en tantos obstáculos que tuvieron. Pero se echaban esas maratones. ¿Sabes por qué? Porque ellos amaban ver a la gente ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Amaban ver al Espíritu Santo encendiendo los corazones, encendiendo las almas. Dile a tu vecino, no apagues al Espíritu Santo. Y después usted lee del Espíritu Santo cayendo a todo lugar a donde llegaban los apóstoles y a donde el Espíritu Santo los guiaba que llegaran. Se nota el poder de Dios, cómo descendía, cómo bautizaba. ¿Sabes qué es tremendo? Que ese avivamiento, luego ese descender del Espíritu Santo, ese hablar en lengua, esa situación de que pasan milagros sobrenaturales, que a la gente le crecen brazos, que hernias se van, que gente que no puede ver, que llega ciega, sale viendo claramente, otros se quitan los lentes y viene y son restaurados su vista, a otros les son restaurados los huesos. A eso se le llama avivamiento. Teológicamente se ha llamado avivamiento. Dígale a su vecino, queremos un avivamiento. Dígaselo con convicción, queremos un avivamiento. Y ese avivamiento se ha agrupado porque ese caer del Espíritu Santo no solo se repitió en Hechos 2, en Hechos 8, en Hechos 10 y de ahí en adelante. No solo se repitió en todos esos versículos, sino que también se repitió en nuestra historia contemporánea. Y en 1906 hubo un hombre llamado William Seymour. Y Seymour era un hombre que un día estaba leyendo la palabra, era un hijo de esclavos que se reunían a orar y a leer la palabra con un pequeño grupo. Y estaban allí orando y buscando a Dios. Y un día leyó Hechos capítulo 2. Y él dijo, ¿por qué esto no está pasando? Yo quiero eso. Leyó Romanos capítulo 8, vida en el Espíritu. Y dijo, yo quiero eso. Yo quiero vivir en el Espíritu. Yo quiero, ¿qué tengo que hacer, Dios? ¿Qué tengo que hacer? Y se reunían en un lugar llamado la calle Azusa. Y se reunían allí y comenzaban a clamar, Señor, que descienda tu gloria. Y se reunían todos los días, no solo los domingos. Todos los días se reunían a orar, Señor, que descienda tu fuego. Señor, que descienda su fuego. En la historia contemporánea nos muestra que Seymour entraba en la sala, en el salón, y se colocaba una caja sobre la cabeza. Sé que parece loco, pero él lo hacía porque no se quería distraer. No lo sé ni por qué lo hacía, pero lo hacía. Y un día se quitó esa caja de la cabeza y algo era diferente en esa reunión. La gente estaba llorando, estaba quebrantada. La gente comenzó a recibir milagros en medio del servicio. Comenzaron a pasar cosas mientras cantaban, mientras adoraban al Señor. Milagros, porque el Espíritu Santo había descendido sobre ese grupo de personas que era liderado por un hombre llamado William Seymour. Y de allí salió uno de los grandes avivamientos,
Porque ellos decían, así como en el Pentecostés, así como en el Pentecostés, así como en el Pentecostés. Y después a ellos, estos son los pentecostales. Y esa reunión de hombres, para guardarse en santidad, las mujeres se reunían y decían, no queremos hacer pecar a los hombres. Así que vamos a ponernos falda, vamos a ponernos velo para no dañar el corazón de los hombres. Y por decisión unida en un mismo corazón, comenzaron a usar faldas, comenzaron a usar velos. Y ahora, por eso cuando yo le digo que somos pentecostales, usted me pregunta, ¿y dónde están las faldas? ¿Y dónde están los velos? Pero Pentecostés no tiene que ver con ropa. Pentecostés tiene que ver con el Espíritu Santo, con un avivar del corazón. Y yo no sé usted, pero yo soy pentecostal. Yo quiero un avivamiento. Yo quiero un avivamiento para Maracay. Quiero un avivamiento. Y hay muchos milagros sorprendentes que después usted va a investigar acerca de la calle Azusa. Anótelo para que lo investigue. Milagros sorprendentes. Dice que encima del templo salían llamas de fuego. Y la gente, los vecinos decían, aló bomberos, mira, se está prendiendo la iglesia. Ahí se escuchan gritos y se escuchan bromas. Vayan bomberos, que se está quemando y hay unas llamas que están saliendo. Y cuando llegaban los bomberos al sitio, ¿sabe qué les pasaba? Caían bajo la unción del Espíritu Santo y eran ministrados, porque ese fuego no era un fuego físico, era el fuego de Dios que se había manifestado en esa iglesia. Yo no sé usted, pero yo quiero eso otra vez. Yo quiero eso otra vez. El fuego de Dios. Y eso pasaba en la calle Azusa. Le voy a poner un pequeño, corto experiencia, pero muy corto, de a alguien que están entrevistando, que estuvo en la calle Azusa. Que cuando estaba ese avivamiento ocurriendo, él vio la nube, él vio los milagros, él vio cosas sobrenaturales, escuchó las historias de primera mano de las personas que lo vivieron, que vivieron ese avivamiento. Así que les voy a dejar un corto clip con algunos testimonios. El hombre que tenía un brazo artificial. Somos bendecidos. Eso es lo que querían que gritáramos, ¿verdad? Él tuvo incluso su hombro, justo aquí. La presentación, papito. El hombre que tenía un brazo artificial. Todavía no. Él tuvo incluso su hombro, justo aquí. Fue arrancado en el trabajo y entonces... El hombre que tenía un brazo artificial. Él tuvo incluso su hombro, justo aquí. Fue arrancado en el trabajo y entonces no tenía los beneficios de ahora. Tenía un brazo artificial colgando, pero le comenzaba a dar problemas. Y Seymour dijo, ¿Puede ayudarme, hermano Williams? bueno, necesitas quitarte ese brazo artificial. Quite ese brazo artificial. Voy a necesitar ayuda. Y vio a todos y dijo, ¿quieren divertirse como lo hicimos hace un año cuando la pierna del hombre creció? Dijo, eso haremos. Y puso sus manos en su hombro. Hermano García, mira abajo. Y dijo, hermano Tommy, yo miraba dentro del hoyo de su hombro. Vea el hueso. Él dijo, comenzó a orar por ello y dijo, de pronto, el hueso comenzó a crecer. Y a los 10 centímetros, la carne comenzó a crecer a su alrededor. Y él dijo, esto tomó solo segundos, pero para él fue en cámara lenta. Y él lo vio cómo iba creciendo. Y dijo, luego vio cómo las uñas aparecieron de pronto. Una de las cosas que me impresiona, Tommy, muchas de las personas que Dios usaba eran jóvenes, 17 años y 18 años. De 11 años. 11, dime sobre uno de 11 años. Ralph Riggs. Ralph dijo que uno de sus más grandes milagros era un viejo borracho que vino de las calles. Apestaba a alcohol.
Un hombre gigante de 1,90 m, tal vez 100 kilos. Suéltate y libérate. A Ralph no le gustó, pero de pronto se acercó y se dio cuenta que el hombre era ciego. Totalmente. Y tuvo más compasión, se acercó y dijo, ¿para qué viniste aquí? Diciendo, Él dijo, bueno, las personas me dicen que las personas entran aquí y que son sanadas. quiero que mis ojos Y dijo, quiero que mis ojos sanen. Bien, Y le dijo, bien, oremos. oremos. Él oró por el hombre. Sus ojos sanaron. Incluso el olor a alcohol se fue. Le des vista a este- Y luego, por el medio oeste, tuvo grandes campañas con las asambleas de Dios. Incluso en mi pueblo natal, puedo ver, estableció una iglesia ahí. puedo ver. Tremendo. ¿Dónde están los jóvenes que Dios va a usar para hacer milagros en Maracay y hasta lo último de la tierra para llevar el nombre de Cristo en alto? Y eso ocurrió en 1906. Ya han pasado 120 años de ese asunto. Pero hay otros testimonios de grandes avivamientos. Incluso le dejo para que lo investigue. No lo coloqué aquí porque sería muy largo. Pero está el avivamiento de Almolonga. Almolonga es un pueblo de Guatemala. Dice que actualmente de cada 10 personas, 8 son cristianos en Almolonga. Y lo tremendo de todo esto es que como la gente tuvo temor de Dios, las cárceles que habían, que eran incontrolables, que tenían que mandar preso a otros países, a otros estados, tuvieron que cerrar las 4 cárceles que habían porque ya no había delincuencia. ¿Escuchó eso, iglesia? Los policías se hicieron innecesarios en Almolonga porque nadie cometía delitos. ¿Escuchó eso, iglesia? Los frutos, dice la historia contemporánea, y puede buscarlo en internet. Si usted tiene internet, busque frutos de Almolonga y se va a quedar sorprendido de ver una zanahoria del tamaño de mi brazo. La tierra, Dios bendijo la tierra. Actualmente se le conoce a Almolonga como el jardín del mundo. Tiene unos frutos increíbles, impresionantes. Y hasta el día de hoy, usted puede ver la influencia de Cristo en el pueblo de Almolonga. A Maracay le falta Cristo. Y esta iglesia lo tiene. Dile a tu vecino, no apagues al Espíritu Santo. Pero ¿por qué pedimos la llenura? ¿Acaso Dios no nos ha prometido que estaría con nosotros y estaría dentro de nosotros? La Biblia dice que somos templo de Dios. Eso es cierto. Pero una cosa es ser templo de Dios y otra cosa muy diferente es estar rendido ante el Espíritu Santo, ante Dios. Por eso el mismo Jesucristo, siendo el Verbo inmolado que quita el pecado del mundo, dijo, Señor, allí en Lucas 22:42, dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso en Mateo capítulo 12, versículos 43 y 44 nos dice que cuando un demonio sale del cuerpo de una persona, ese demonio no puede volver a entrar en una casa que está llena del Espíritu Santo. Pero si la casa está vacía, los demonios hacen fiesta. No vuelve uno, sino que vuelve ese con 7 peores, con 7 más. Y el postrer estado viene a ser peor. Por eso en Efesios capítulo 4, versículo 22, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, despójense. No dice Dios te despojará. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5 dice, derribando y llevando cautivo.
No dice Jehová llevará cautivo por ti, Jehová derribará por ti. No, la responsabilidad es nuestra. Por eso en Primera de Tesalonicenses Pablo le decía a la iglesia: no apaguen al Espíritu, no apagues al Espíritu Santo. Hoy Dios te dice, iglesia, no apagues al Espíritu Santo. Hoy Dios te dice, joven que estás aquí, no apagues al Espíritu Santo. Toca 2 a 3 nuevamente y dile: no apagues al Espíritu Santo. Gente que viene a la iglesia pero que tiene el espíritu apagado. Gente que va a los discipulados pero tiene el espíritu apagado. El Espíritu Santo no se está moviendo en ellos, está inerte allí. Pero por eso hoy Dios te está mandando a moverte. No apagues al Espíritu Santo. John Wesley decía: pedimos para que la chispa de la salvación se convierta en el incendio de la santificación y el poder para testificar. Cuando viene el Espíritu Santo, tú no puedes seguir con el chisme. Cuando viene el Espíritu Santo, tú no continúas con la inmoralidad, con el hurto. No sigues con eso. Porque el Espíritu Santo se enciende dentro de ti y te hace querer ser santo para Él. Y no puedes evitar de predicar a Cristo, no puedes dejar de hablar de Cristo. La gente, aunque no hables, te ven viviendo y dicen: tú eres diferente. ¿Qué es lo que tienes? Eso lo hace alguien que está encendido por el fuego del Espíritu Santo. Pero cuando alguien no tiene el fuego del Espíritu Santo, se parece a los demás, se parece al resto. No hay nada que lo distinga. No quiere guardarse en santidad para Dios, no le interesa. Es nuestra responsabilidad, iglesia. No pedimos a Dios no porque Él esté ausente, sino que pedimos para que su influencia nos gobierne totalmente. Queremos que el Espíritu Santo nos invada. Queremos que el Espíritu Santo tome cada área de nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestra finanza, nuestros proyectos. Que el Espíritu Santo tome cada área de nuestras vidas. Aleluya. Póngase de pie, por favor, porque la Biblia nos enseña cómo entonces debemos pedir esa llenura. ¿Cómo hacemos para que no se nos apague el Espíritu? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos para que no se nos apague el Espíritu Santo? ¿Qué hacemos para que el fuego siga aquí ardiendo en esta iglesia? Y en Hechos capítulo 2 nos muestra que todos estaban reunidos, unánimes, juntos, unánimes. Esa palabra tiene que hacer mella en su corazón. Cuando usted venga a esta iglesia, no viene solo a ver al hermanito que es tu pana. No viene solamente a ver cómo danzan las coreografías, cómo canta la gente. Cuando tú entres a este lugar, entiende que aquí está el Rey de Reyes, aquel que bautiza con fuego. Entra a este lugar el Espíritu Santo y nada es más importante que Él. Nada es más importante que el Espíritu Santo, ni la música, ni el sonido. Nada es más importante que el Espíritu Santo en esta iglesia. Cuando vengas a esta iglesia, ven con el mismo ánimo. No pueden ser unos que vengan apáticos ahí, indiferentes. Ay, qué fastidio, mi mamá me empujó para que viniera. Ven con el ánimo correcto. Y si quizás no tienes ánimo, pues háblate como dice el Salmo 103, el Salmo 104. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Reconoce que aquí está quien puede responder con fuego. Reconoce que aquí está Jehová, el Dios de Elías. Cuando él decía: vive Jehová en cuya presencia estoy,
estaba diciendo: vivo en la presencia, el que habita al abrigo del Altísimo. Ese habitar, esa presencia, esa atmósfera se hace presente en este lugar. Iglesia, hoy te digo, no resistas al Espíritu Santo. No lo resistas. Escúchame bien, iglesia. El Espíritu Santo está aquí y ya empezó a moverse. No lo resistas, porque Él es mi mejor amigo. No lo resistas. No entristezcas el corazón del Espíritu Santo. Solamente dile: Padre, no lo entiendo, pero aquí estoy. Y sé dócil, sé barro en sus manos. Unidad es uno de las cosas que necesitamos. No podemos seguir viniendo a este lugar entregando nuestros diezmos, nuestras ofrendas, peleado con el hermano que tengo al lado. Tengo que perdonar a mi hermano. No podemos seguir viniendo a este lugar con discusiones unos con otros, maridos peleando con sus esposas, y después vienen a la casa de Dios. ¿A qué? Unidad es lo que pide el Señor. Estaban todos unánimes, todos tenían un mismo ánimo, todos anhelaban ver al Espíritu Santo moverse. Otra de las características es que tenían fe. Ellos sabían que se lo estaban pidiendo a Jesús, aquel que había muerto y resucitado. Ellos tenían fe. Cuando Jesús les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ellos lo creyeron. Ellos dijeron: sí, yo estoy lleno del Espíritu. Ya Jesús sopló sobre mí, pero Él también me prometió que vendría, y vendría el segundo toque, vendría el bautismo del Espíritu, vendría la llenura del Espíritu. No quiero solo el soplo, quiero el segundo toque. Dígale al Señor: no solo quiero un soplo del Espíritu, quiero el segundo toque. Quiero que toques mi vida, Espíritu Santo. Señor, soy barro en tus manos. Rómpeme si lo necesitas. Y hazme de nuevo, Señor. Es con fe que hay que pedir. No puedes venir a este lugar como si yo soy el que te va a dar el Espíritu Santo. Yo no tengo nada que darte. Solo soy un mensajero. Solo soy un mensajero. Pero el dueño del mensaje está en este lugar. Pero el dueño del mensaje está aquí. Y mientras hablo, tu corazón empieza a arder por el Espíritu Santo. Y otra de las características con las cuales pedir al Espíritu: hay que estar sediento. Debo tener sed. Y la Biblia enseña que a los sedientos, que Dios tiene, es agua de vida para los sedientos. Que Dios es agua de vida para el sediento. La Biblia enseña en Lucas capítulo 11: pidan y se les va a dar, toquen y se les va a abrir, llamen y se les va a responder. Porque si nosotros, que somos padres,